Hay personas que pasan por la vida de alguien y hay otras que se quedan viviendo en su mente para siempre. Y no estoy hablando de manipulación, no estoy hablando de juegos psicológicos baratos ni de estrategias para mendigar atención. Estoy hablando de algo mucho más profundo, más poderoso y más peligroso. La energía de una persona que aprendió a valorarse tanto que se volvió imposible de olvidar. Porque escúchame bien, nadie permanece en la mente de otro por insistir demasiado. La gente permanece por cómo hizo sentir, por la energía que dejó cuando estuvo presente, por la paz que transmitía, por la autenticidad que no necesitaba disfrazarse para ser amada. Pero vivimos en una generación confundida, una generación que cree que para quedarse en la mente de alguien tiene que perseguir, insistir, saturar de mensajes, demostrar valor constantemente y sacrificar dignidad para no ser olvidada. Y mientras más corren detrás del amor, más se abandonan a sí mismos. Y aquí aparece la paradoja más brutal de las relaciones humanas. Las personas más inolvidables rara vez son las que más rogaron quedarse. Porque el ser humano no se obsesiona con lo que puede controlar fácilmente. Se impacta con lo auténtico, con lo escaso, con lo que transmite profundidad emocional sin necesidad de suplicar reconocimiento. Piensa en esto por un momento. ¿Qué personas marcaron más tu vida? ¿Las que intentaban desesperadamente agradarte? ¿O aquellas que tenían una presencia tan firme, tan genuina y tan segura que incluso cuando se iban seguías sintiendo su energía? Ahí está la clave. La psicología humana funciona desde el contraste emocional. Lo que siempre está disponible pierde impacto. Lo que no tiene identidad propia se vuelve reemplazable. Pero una persona que tiene propósito, paz, límites, autenticidad y amor propio genera algo muy distinto. Deja una huella emocional difícil de borrar. Y quiero decirte algo que puede cambiar completamente la manera en la que te relacionas. No tienes que rogar amor para ser inolvidable. De hecho, mientras más ruegas, más te desconectas de aquello que realmente genera impacto, tu esencia. Porque la energía más poderosa no es la que persigue, es la que inspira. La que transmite estabilidad, la que sabe amar sin perderse, la que puede irse sin destruirse, la que no necesita convencer a nadie de su valor porque su vida entera lo demuestra. Y escucha esto con atención, porque aquí comienza todo. La verdadera razón por la que algunas personas no salen jamás de la mente de alguien es porque primero aprendieron a no abandonarse a sí mismas por amor. Hay personas que creen que para quedarse en la mente de alguien tienen que insistir más, escribir más, demostrar más, perseguir más. Y mientras más hacen eso, más se vacían emocionalmente intentando sostener una conexión que debería fluir naturalmente. Porque el problema es que muchas veces confundimos presencia constante con valor emocional. Creemos que estar siempre disponibles hará que alguien nos ame más, cuando en realidad lo único que logramos es volvernos previsibles. Y escucha esto con atención. Lo que siempre está disponible pierde impacto emocional. No porque no tenga valor, sino porque el ser humano deja de percibir como especial aquello que siente garantizado. Es parte de nuestra psicología. Valoramos más lo que sentimos que puede irse. Cuidamos más lo que entendemos que no controlamos completamente. Y aquí es donde muchas personas se equivocan en el amor. Entregan acceso ilimitado a su energía sin que exista reciprocidad emocional real. Recuerdo una etapa donde yo vivía pendiente del teléfono. Si alguien tardaba en responder, mi ansiedad comenzaba a inventar historias. Escribía primero casi siempre. Intentaba sostener conversaciones. Explicaba demasiado mis emociones. Buscaba señales de interés en pequeños detalles. Y aunque por fuera parecía amor, por dentro era miedo. Miedo a ser olvidado. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que el silencio significara pérdida. Hasta que entendí algo que me cambió profundamente. La energía que más impacta no es la que persigue, es la que sabe sostenerse a sí misma. Porque cuando tú dejas de perseguir presencia y empiezas a construir paz dentro de ti, algo cambia completamente en la manera en la que los demás te perciben. Tu energía deja de sentirse necesitada y empieza a sentirse valiosa. Ya no hablas desde carencia emocional, hablas desde plenitud. Y eso deja huella.
La estrategia entonces no es manipular ni desaparecer para generar ansiedad en alguien. No se trata de juegos emocionales. Se trata de recuperar dignidad energética. De entender que tu atención, tu tiempo y tu presencia son valiosos y que no necesitas estar constantemente demostrando tu importancia para merecer amor. Por eso la práctica comienza con cosas simples pero poderosas. Reduce la necesidad de escribir primero todo el tiempo. Deja de explicar cada emoción buscando comprensión inmediata. Deja de buscar validación constante en respuestas rápidas o atención permanente. Porque cuando toda tu estabilidad depende de cuánto te buscan, terminas entregando tu paz al comportamiento de otros. Y aquí aparece algo interesante. El misterio no nace del silencio forzado. Nace de una vida propia. Nace cuando tu energía deja de ser completamente predecible porque ya no gira alrededor de una sola persona. Cuando empiezas a construir propósito, calma, rutinas, sueños y estabilidad emocional fuera de esa conexión. Recuerdo el momento exacto en que dejé de obsesionarme con ser recordado y empecé a enfocarme en construir una vida que me hiciera sentir orgulloso de mí mismo. Y paradójicamente fue ahí cuando mi presencia empezó a tener más impacto, porque la gente siente cuando alguien ya no vive desesperadamente buscando atención. Y nunca olvides esto. Quien aprende a retirarse con paz deja una marca mucho más profunda que quien insiste hasta perderse a sí mismo. Porque el misterio nace exactamente cuando tu energía deja de ser predecible. Hay una diferencia enorme entre una persona que ama desde la plenitud y una persona que ama desde la necesidad. Y aunque desde afuera ambas pueden parecer intensas, energéticas o entregadas, emocionalmente transmiten cosas completamente distintas. Una busca compartir su vida, la otra busca llenar vacíos. Una inspira tranquilidad, la otra transmite ansiedad. Y créeme, la gente puede sentir esa diferencia aunque nunca la mencione con palabras. Porque la energía que más impacta no es la que suplica atención, es la que no depende de aprobación para sentirse valiosa. Vivimos en una época donde muchas personas construyen su identidad emocional alrededor de cómo las miran, cuánto las buscan o qué tan importantes se sienten para alguien más. Y eso crea relaciones profundamente desequilibradas. Porque cuando tu estabilidad depende de la atención de otra persona, comienzas a perder algo esencial, tu centro. Recuerdo una etapa donde mi estado emocional cambiaba según la presencia o ausencia de alguien. Si me buscaban me sentía importante, si se alejaban comenzaba a cuestionarme. Y sin darme cuenta, mi felicidad empezó a depender de factores externos. Dejé de escucharme, dejé de construir mi propia vida emocional. Todo giraba alrededor de sostener una conexión, hasta que un día entendí algo brutal. Nadie puede sentirse profundamente atraído por alguien que abandonó su propia esencia por miedo a perder amor. Y eso lo cambia todo. Porque la seguridad interior tiene una fuerza silenciosa que transforma la manera en la que el mundo te percibe. Una persona que tiene propósito, paz, dirección y autoestima no necesita perseguir desesperadamente validación. Su energía ya transmite valor sin tener que explicarlo constantemente. La estrategia entonces es clara. Construye una vida que no gire alrededor de una sola persona. Y escucha esto con atención, porque aquí está una de las claves más poderosas de las relaciones humanas. Mientras más vacía está tu vida fuera de una relación, más presión emocional colocas dentro de ella. Pero cuando tu vida tiene propósito propio, tus relaciones dejan de convertirse en salvación emocional y comienzan a convertirse en elección consciente. Por eso, la práctica no comienza intentando entrar en la mente de alguien. Comienza entrando profundamente en tu propia vida. Invierte en tu disciplina, en tu cuerpo, en tu salud emocional, en aprender algo nuevo, en construir sueños que no dependan de ser elegido por alguien. Recuerdo cuando decidí dejar de perseguir aprobación y empecé a perseguir crecimiento. Empecé a entrenar con más disciplina, a leer más, a trabajar en mi mentalidad, a construir proyectos personales. Y poco a poco ocurrió algo increíble. Dejé de necesitar desesperadamente atención porque mi vida empezó a llenarse de sentido propio.
Y paradójicamente fue ahí cuando mi energía empezó a impactar más. Porque las personas sienten cuando alguien tiene plenitud propia, lo sienten en la calma, en la manera de hablar, en la ausencia de ansiedad emocional, en la capacidad de disfrutar la vida sin depender constantemente de validación externa. Y aquí está la verdad más poderosa de todas. Quien vive intentando convencer a otros de su valor termina agotado, pero quien construye una vida alineada con su propósito se vuelve naturalmente inolvidable, porque la plenitud tiene magnetismo. No necesitas rogar amor cuando tu energía transmite estabilidad. No necesitas perseguir atención cuando tu vida ya tiene dirección. No necesitas convertirte en alguien perfecto, solo en alguien profundamente conectado consigo mismo. Y nunca olvides esto: quien tiene plenitud propia deja huellas sin esfuerzo. Hay personas que pasan años intentando ser inolvidables usando máscaras que ni siquiera les pertenecen. Fingen seguridad cuando están rotos por dentro. Fingen indiferencia para parecer interesantes. Fingen una personalidad diseñada para agradar, seducir o generar impacto rápido. Y quizá por un momento lo consiguen. Tal vez impresionan. Tal vez llaman la atención. Pero tarde o temprano ocurre algo inevitable. Lo falso se desgasta. Porque lo que nace desde la actuación necesita energía constante para sostenerse, y el alma se cansa de interpretar personajes solo para sentirse elegida. Escúchame bien, lo falso impresiona rápido, pero lo genuino permanece. Y aquí es donde muchas personas se pierden intentando entrar en la mente de alguien. Creen que necesitan manipular emociones, crear celos, jugar juegos psicológicos o convertirse en alguien diferente para ser recordados. Pero las conexiones que realmente dejan huella profunda nunca nacen desde la manipulación, nacen desde la autenticidad. Recuerdo una etapa donde yo quería agradar demasiado. Adaptaba partes de mi personalidad dependiendo de con quién estaba. Decía lo que creía que los demás querían escuchar. Intentaba verme emocionalmente fuerte incluso cuando por dentro estaba confundido. Y aunque lograba generar aprobación momentánea, había algo profundamente agotador en vivir desconectado de mi esencia. Porque cuando actúas constantemente para ser aceptado, terminas perdiendo la relación más importante de todas, la relación contigo mismo. Y el problema es que muchas veces creemos que la autenticidad nos hará perder personas, cuando en realidad lo único que hace es filtrar quién realmente conecta con nuestra verdad. La estrategia entonces cambia completamente, deja de actuar para agradar y empieza a mostrar coherencia emocional, porque la coherencia tiene un impacto psicológico mucho más profundo que cualquier máscara emocional. La gente olvida personajes, pero recuerda personas reales. Recuerda a quienes transmitían paz sin fingir perfección, a quienes hablaban claro, a quienes no cambiaban de esencia dependiendo del entorno. Y aquí es donde empieza el verdadero magnetismo emocional. No necesitas ser perfecto para entrar en la mente de alguien. Necesitas ser genuino, porque la autenticidad genera algo muy raro en este mundo: confianza emocional. Y cuando alguien siente que puede percibir verdad en tu energía, automáticamente tu presencia deja una huella distinta. La práctica es más sencilla de lo que parece, aunque emocionalmente requiere valentía. Habla claro aunque no siempre guste. Actúa igual frente a todos. No cambies tus valores para encajar. Mantén tu esencia incluso bajo presión emocional, porque cualquiera puede sostener principios cuando todo está fácil. El verdadero carácter aparece cuando decir la verdad puede costarte aceptación. Recuerdo conversaciones donde antes habría dicho lo que la otra persona quería escuchar solo para evitar distancia o conflicto. Pero con el tiempo entendí que una conexión construida sobre versiones falsas de mí nunca podría sostener verdadera paz. Y desde que empecé a vivir con más autenticidad, algo cambió profundamente. Ya no necesitaba impresionar tanto para ser recordado. Porque la autenticidad tiene una fuerza silenciosa. No grita, no manipula, no persigue, simplemente permanece. Y aquí está la verdad que pocos entienden. Las personas más inolvidables no son las que más intentaron controlar emociones ajenas. Son las que tuvieron el valor de ser ellas mismas en un mundo lleno de actuaciones. Porque al final,
la autenticidad crea recuerdos que el tiempo no puede borrar. Hay personas que creen que amar significa insistir hasta agotarse. Creen que mientras más persiguen, más demuestran interés, que mientras más explican, más posibilidades tienen de ser elegidas. Y sin darse cuenta, convierten el amor en una batalla constante por atención. Corren detrás de mensajes fríos, detrás de respuestas vacías, detrás de personas emocionalmente ausentes que solo aparecen cuando sienten comodidad o necesidad. Pero escucha esto con atención. El amor verdadero no necesita persecución constante para existir, porque el ego se acostumbra demasiado rápido a quien siempre insiste, y aquí es donde muchas personas pierden completamente su valor emocional. Se vuelven tan disponibles, tan previsibles y tan dispuestas a aceptar migajas emocionales que la otra persona deja de percibir el verdadero peso de su presencia. No porque no tengan valor, sino porque entregaron acceso ilimitado sin reciprocidad real. Recuerdo una etapa donde yo confundía persistencia con amor profundo. Pensaba que demostrar interés significaba buscar siempre, escribir siempre, sostener conversaciones, incluso cuando claramente la energía del otro ya no estaba presente. Y cuanto más perseguía, más me desgastaba emocionalmente. Porque hay algo devastador en intentar mantener vivo algo que la otra persona ya dejó de alimentar. Hasta que un día entendí una verdad incómoda. Nadie valora profundamente una presencia que siente incapaz de irse. Y eso cambió completamente mi manera de relacionarme, porque el silencio emocional tiene mucho más poder que la persecución desesperada. No hablo de manipular, no hablo de usar silencio como castigo, hablo de dignidad emocional. Hablo de la capacidad de retirar tu energía de lugares donde solo existe intermitencia emocional. Porque hay personas que no saben amar con estabilidad, personas que aparecen intensamente un día y desaparecen al siguiente. Personas que te buscan cuando sienten vacío, pero se enfrían cuando perciben que ya tienen nuevamente acceso a ti. Y si tú sigues persiguiendo cada vez que se alejan, terminas alimentando exactamente la dinámica que te está rompiendo. La estrategia entonces es clara. Deja de perseguir donde no existe reciprocidad emocional. No ruegues respuestas. No persigas atención fría. No conviertas tu dignidad en moneda de cambio solo para sentirte importante unos minutos más. Porque mientras más intentas convencer a alguien de quedarse, más te desconectas de tu propio valor. Recuerdo claramente el momento en que decidí dejar de insistir donde constantemente me hacían sentir incierto. Y al principio dolió muchísimo, porque el silencio confronta, el silencio te obliga a enfrentar el vacío sin distraerte persiguiendo migajas emocionales. Pero poco a poco ocurrió algo inesperado. Recuperé paz. Porque cuando dejas de correr detrás de personas emocionalmente inconsistentes, tu energía vuelve a ti. Y aquí aparece algo profundamente poderoso. Quien se retira con dignidad deja una marca mucho más profunda que quien suplica quedarse. Porque el ser humano puede olvidar muchas cosas, pero rara vez olvida a alguien que tuvo el valor de irse sin destruirse emocionalmente. La práctica es sencilla, aunque emocionalmente difícil. Cuando notes frialdad constante, distancia repetitiva o disponibilidad inconsistente, deja de forzar conexión. Observa quién realmente sostiene presencia sin que tengas que perseguirla constantemente. Porque quien realmente quiere estar en tu vida no necesitará que sacrifiques tu paz para demostrar interés. Y nunca olvides esto: el silencio emocional no aleja a quien realmente te valora. Solo expone quién estaba acostumbrado a tener acceso ilimitado a tu energía. Hay personas que pueden decir las palabras más hermosas del mundo y aún así dejar vacío emocional detrás de ellas. Y también existen personas que quizá no prometen demasiado, pero su sola presencia transmite seguridad, calma y verdad. Porque al final, el ser humano puede olvidar frases exactas, conversaciones completas o incluso momentos específicos, pero rara vez olvida cómo alguien lo hacía sentir de manera constante. Y ahí está el verdadero impacto psicológico, no en la intensidad momentánea, no en las promesas emocionales, no en los discursos perfectos. El impacto duradero nace de la coherencia emocional, de alguien que transmite estabilidad en un mundo lleno de caos reactivo. Vivimos rodeados de relaciones impulsivas,
Personas que un día aman intensamente y al siguiente desaparecen emocionalmente. Personas que hablan desde la emoción del momento, pero no saben sostener presencia cuando la relación requiere madurez. Y en medio de tanta inconsistencia emocional, alguien estable se vuelve inolvidable, porque la estabilidad emocional transmite algo que el alma humana necesita profundamente: seguridad. Recuerdo una etapa de mi vida donde yo mismo era emocionalmente reactivo. Si sentía distancia, cambiaba mi energía. Si sentía miedo de perder conexión, empezaba a actuar diferente. A veces exageraba emociones. Otras veces me volvía frío intentando protegerme. Y sin darme cuenta, mi comportamiento dependía demasiado de lo que estaba ocurriendo afuera. Hasta que entendí algo que me confrontó profundamente. No puedes dejar huella real en la vida de alguien si constantemente abandonas tu esencia por miedo a perderlo. Y eso cambió mi manera de amar. Porque la coherencia emocional no significa ser perfecto. Significa ser estable en tu esencia. Significa que la otra persona puede reconocer quién eres incluso en los momentos difíciles. Que no necesita caminar sobre incertidumbre emocional para sentirse cerca de ti. La estrategia entonces es poderosa y sencilla. Sé estable emocionalmente en un mundo que vive reaccionando desde el impulso. Y eso requiere muchísimo trabajo interno. Porque es fácil ser coherente cuando todo va bien. Lo difícil es mantener calma cuando tienes miedo, mantener dignidad cuando extrañas o mantener autenticidad cuando sientes que podrías perder una conexión importante. La práctica comienza observando algo fundamental. Deja de cambiar tu esencia para retener personas. No te conviertas en alguien más frío para parecer fuerte. No exageres atención para asegurarte de que se queden. No modifiques constantemente quién eres dependiendo de cómo responde alguien más. Porque las personas pueden sentirse atraídas por la intensidad, pero permanecen marcadas por la estabilidad. Recuerdo una conversación donde alguien me dijo algo que nunca olvidé. Contigo sentía paz porque siempre sabía quién eras. Y entendí que ese era el verdadero impacto emocional, no la perfección, no el drama, no la montaña rusa emocional, la paz. Porque en un mundo donde casi todos reaccionan impulsivamente, alguien que mantiene coherencia emocional se convierte en refugio psicológico. Y escucha esto con atención. La estabilidad emocional no es aburrida, es profundamente magnética, porque transmite madurez, conciencia y seguridad interior. Y esas son cualidades que el tiempo no desgasta fácilmente. Las personas olvidan mensajes intensos. Olvidan promesas vacías, pero jamás olvidan cómo se sintieron cerca de alguien que no los hacía vivir en incertidumbre constante. Por eso nunca traiciones tu esencia por miedo a perder conexión, porque al final la estabilidad emocional genera una presencia que el tiempo difícilmente logra borrar. Hay una energía que destruye lentamente muchas conexiones sin que las personas se den cuenta, la desesperación emocional, y no siempre se ve de forma evidente. A veces se esconde detrás de mensajes constantes, detrás de la necesidad de respuestas inmediatas, detrás de explicaciones excesivas o del miedo silencioso a perder a alguien. Porque cuando el corazón entra en ansiedad, comienza a buscar seguridad desesperadamente. Y en ese intento por retener amor, muchas personas terminan asfixiándolo. Escúchame bien, el amor no florece bajo presión emocional. Nadie se siente profundamente conectado cuando percibe que tiene que cargar con la estabilidad emocional completa de otra persona. Porque el amor sano necesita espacio para respirar, espacio para extrañar, espacio para elegir libremente sin sentirse emocionalmente perseguido. Recuerdo una etapa donde yo creía que demostrar interés significaba estar siempre presente. Contestaba inmediatamente, explicaba cada silencio, intentaba sostener conversaciones constantemente para evitar distancia emocional. Y aunque pensaba que eso fortalecía la conexión, la realidad era otra. Mi ansiedad estaba ocupando demasiado espacio. Porque cuando alguien siente desesperación emocional en tu energía, deja de percibir conexión y empieza a percibir presión. Y ahí es donde el vínculo comienza a desgastarse. La filosofía detrás de esto es profunda. El valor percibido aumenta cuando dejas de demostrar desesperación. No porque debas volverte frío o indiferente, sino porque la tranquilidad emocional transmite algo muchísimo más atractivo: seguridad interior.
Las personas se sienten naturalmente impactadas por quién sabe amar sin perder su centro, por quién puede conectar profundamente sin convertir esa conexión en necesidad absoluta. Porque la necesidad emocional genera tensión, la paz emocional genera atracción. La estrategia entonces es clara: deja espacio. Y no hablo de desaparecer para manipular, hablo de dejar de saturar emocionalmente cada interacción, de permitir que la otra persona también tenga espacio para pensar en ti, para extrañarte, para percibir el valor de tu presencia sin sentirla constantemente encima. Porque cuando tú llenas todos los silencios por miedo a perder conexión, eliminas el misterio, eliminas la libertad emocional y eliminas la posibilidad de que la otra persona también haga el esfuerzo de acercarse. Recuerdo claramente el momento en que dejé de reaccionar desde la ansiedad. Empecé a responder con más calma. Dejé de sobreexplicar cada emoción. Dejé de convertir cada distancia en una emergencia emocional. Y algo muy poderoso ocurrió: recuperé paz. Porque la tranquilidad emocional cambia completamente la energía que transmites. La práctica comienza con cosas simples pero profundamente transformadoras. Responde con calma, no desde urgencia emocional. Mantén tu ritmo de vida aunque alguien te guste profundamente. No abandones tus prioridades por miedo a que el silencio signifique pérdida. Y sobre todo, evita sobreexplicarte constantemente buscando validación emocional. Porque quien realmente quiere entenderte no necesitará explicaciones infinitas para valorar tu presencia. Y escucha esto con fuerza. La intensidad ansiosa puede generar atención momentánea, pero rara vez construye conexión duradera. Lo que realmente deja huella es la energía de alguien que transmite estabilidad incluso cuando ama profundamente. Hay una diferencia enorme entre amar intensamente y depender emocionalmente. Y cuando aprendes esa diferencia, tus relaciones cambian completamente. Porque la tranquilidad emocional tiene un magnetismo silencioso. No persigue, no presiona, no suplica, simplemente permanece firme en su valor. Y al final, las personas no se quedan marcadas por quién más insistió. Se quedan pensando en quién supo amar con calma sin perderse a sí mismo. Hay algo que el ego humano no soporta fácilmente: perder el control emocional sobre alguien. Porque muchas personas, aunque no lo admitan, se sienten cómodas cuando saben exactamente cómo provocar una reacción en ti. Se acostumbran a que respondas rápido, a que cambies tu estado emocional según su comportamiento, a que abandones tus prioridades por mantener la conexión. Y cuando eso ocurre, la relación deja de construirse desde el respeto y empieza a moverse desde el control emocional. Pero escucha esto con atención. La mente recuerda mucho más aquello que no logró manipular completamente, porque el ego se obsesiona con lo que no puede controlar emocionalmente. Y aquí es donde muchas personas pierden su fuerza sin darse cuenta. Entregan tanto acceso a sus emociones, tanta disponibilidad y tanta necesidad de aprobación que terminan volviéndose emocionalmente previsibles. La otra persona sabe exactamente qué decir, cuándo aparecer y cómo obtener nuevamente atención. Recuerdo una etapa donde yo reaccionaba demasiado rápido a cualquier cambio emocional. Si alguien se alejaba, yo corría a buscar claridad. Si percibía frialdad, intentaba compensarla con más atención. Si sentía riesgo de pérdida, abandonaba mis límites con tal de sostener la conexión. Y aunque pensaba que eso era amor, en realidad estaba perdiendo algo mucho más importante: mi independencia emocional. Porque cuando tú abandonas constantemente tu centro para agradar, terminas enseñándole al otro que tu dignidad es negociable. Y eso cambia completamente la dinámica. La filosofía detrás de esto es profunda. El ego humano no suele valorar lo que controla fácilmente. Pero cuando encuentra a alguien que sabe amar sin perder su esencia, algo diferente ocurre. Aparece respeto, aparece impacto psicológico. Porque hay una fuerza muy poderosa en una persona que puede conectar emocionalmente sin dejar de pertenecerle a sí misma. La estrategia entonces es clara: mantén independencia emocional, incluso cuando exista conexión afectiva. Y esto no significa volverte distante o frío, significa no abandonar quién eres para conservar atención.
significa que tu vida, tus límites, tu paz y tus prioridades siguen teniendo valor aunque ames profundamente a alguien. Recuerdo el momento exacto en que entendí esto. Estaba frente a una situación donde antes habría dicho sí por miedo a generar distancia emocional. Habría sacrificado tiempo, energía o tranquilidad para evitar perder conexión. Pero esa vez hice algo distinto. Me mantuve firme en mis límites, sin necesidad de pelear ni justificarme demasiado. Y algo cambió. Porque cuando una persona percibe que no puede controlar tus emociones desde la manipulación, empieza a verte diferente. Ya no como alguien desesperadamente disponible, sino como alguien con identidad propia. La práctica comienza observando algo muy importante. Deja de abandonar tus prioridades para agradar. No canceles tu paz para responder expectativas ajenas. No traiciones tus valores por miedo a que alguien se aleje. Porque toda vez que te abandonas para conservar una relación, pierdes una parte de ti. Y aquí está la verdad que pocos entienden. Las personas más inolvidables no son las más obedientes emocionalmente, son las que tienen la capacidad de amar sin perder dignidad. Las que saben decir no cuando es necesario. Las que mantienen coherencia incluso bajo presión emocional. Porque tu fuerza emocional rompe patrones de control. Y cuando alguien descubre que no puede manipular tu paz, que no puede mover tu mundo únicamente con presencia o ausencia, ocurre algo muy poderoso. Comienza a respetar profundamente tu energía. Al final, la verdadera huella no la deja quien más complació, la deja quien tuvo el valor de permanecer fiel a sí mismo, incluso cuando amar se volvió difícil. Hay un momento en la vida donde tienes que hacerte una pregunta incómoda, pero profundamente transformadora. ¿Estás construyendo tu vida o estás esperando ser elegido para comenzar a vivirla? Porque muchas personas ponen su crecimiento en pausa emocional, se detienen, se dispersan, se vuelven dependientes de la atención de alguien más para sentirse motivadas, valiosas o completas. Y sin darse cuenta, empiezan a vivir en función de una ausencia, en lugar de vivir en función de su propio potencial. Pero escucha esto con atención. La evolución personal crea magnetismo natural. No necesitas perseguir a nadie cuando te estás convirtiendo en alguien que crece constantemente, que aprende, que se fortalece, que expande su mente y su carácter. Porque el verdadero atractivo no está en pedir atención, está en volverse una persona que genera admiración sin esfuerzo. Recuerdo una etapa donde gran parte de mi energía emocional estaba enfocada en relaciones. Pensaba mucho en lo que otros sentían, en cómo responderían, en cómo mantener conexión. Y aunque eso es parte natural del ser humano, me di cuenta de algo importante. Estaba descuidando mi propio crecimiento personal. Hasta que entendí algo que cambió completamente mi perspectiva. No puedes ser profundamente interesante para alguien si no estás siendo profundamente interesante para ti mismo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando empiezas a invertir en ti, algo ocurre en tu energía. Ya no dependes de ser elegido para sentirte suficiente. Empiezas a construir una vida que tiene dirección propia. Aprendes nuevas habilidades. Fortaleces tu mente. Trabajas en tu disciplina. Mejoras tu entorno. Y sin darte cuenta te vuelves alguien que evoluciona constantemente. Y la gente siente eso. La estrategia entonces es clara. Enfócate más en convertirte en alguien admirable que en ser perseguido. Porque perseguir atención es agotador. Pero construir valor es expansivo. Uno te desgasta, el otro te transforma. Uno te hace dependiente, el otro te hace magnético. La práctica comienza con decisiones diarias. Aprende algo nuevo aunque nadie te esté observando. Mejora tu disciplina aunque nadie te aplauda. Fortalece tu mente aunque no tengas validación inmediata. Cambia tus hábitos aunque no haya reconocimiento externo. Porque el verdadero crecimiento ocurre en silencio, cuando nadie te está mirando. Recuerdo el momento en que dejé de enfocarme tanto en ser entendido o validado emocionalmente y empecé a enfocarme en crecer como persona. Empecé a leer más, a entrenar más, a ordenar mi vida interna. Y poco a poco algo cambió. Mi energía dejó de sentirse dependiente y empezó a sentirse completa. Y curiosamente, fue en ese punto donde mi presencia empezó a tener más impacto. Porque cuando alguien está creciendo constantemente,
deja de ser alguien que necesita ser perseguido y se convierte en alguien imposible de ignorar. La verdad es esta: no necesitas correr detrás de la mente de nadie cuando estás construyendo una vida que naturalmente despierta interés, respeto y curiosidad. Porque la mejor forma de entrar en la mente de alguien no es persiguiendo su atención, es convirtiéndote en alguien cuya evolución lo hace inevitablemente memorable. Hay una diferencia invisible pero profundamente determinante en la forma en la que las personas se relacionan. Algunos se acercan desde la abundancia emocional y otros desde el miedo a perder. Y aunque desde afuera ambas formas pueden parecer similares, la energía que transmiten es completamente distinta. Una construye respeto, la otra construye dependencia. Una inspira estabilidad, la otra genera ansiedad. Y aquí está una verdad que muchas personas no quieren ver: el respeto emocional no nace de la necesidad, nace del equilibrio. Porque cuando alguien percibe que